Vamos a leer el Evangelio según San Lucas en el capítulo 10, versículos 13 al 16. En aquel tiempo dijo Jesús: Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, pues si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en ustedes, hace tiempo que se habrían convertido, vestidos de sayal y sentados en la ceniza. Por eso el juicio les será más llevadero a Tiro y a Sidón que a ustedes. Y tú, Cafarnaúm, ¿piensas escalar al cielo? Bajarás al abismo, te precipitarás en el infierno. Quien a ustedes escucha, a mí me escucha. Quien a ustedes rechaza, a mí me rechaza. Y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en la última parte del discurso a los 72 discípulos que Jesús estaba enviando en misión en Galilea. En esta última parte, en Lucas 10, 13 al 16, Jesús hace caer en cuenta de que la aceptación de la predicación no es algo automático. No todo el mundo va a creer. Y esto no dependerá de la buena voluntad de los misioneros, ni mucho menos de su carisma. Habrá lugares que resultarán herméticos ante el querigma. Y es en este contexto que Jesús pronuncia una amarga lamentación sobre ciudades concretas que se niegan a recibir la buena noticia de la venida del reino de Dios. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, dice Jesús sobre las dos primeras ciudades, y agrega una tercera: y tú, Cafarnaúm. Jesús comienza con un grito: ay, ay. El ay en la Biblia es un grito amargo ante la constatación de un mal, de una desgracia. No se trata de una declaración de condena, sino de dolor. Es como decir hoy: pobrecito lo que él espera. Por lo tanto, estas palabras de Jesús no hay que entenderlas como de maldición, sino más bien como si se tratase de un lamento fúnebre, como cuando se llora una pérdida y se entra en un estado de duelo. Vamos a tratar de entender mejor esto. Este tipo de lenguaje proviene de los profetas. Así hablaban los profetas. Jesús está hablando al estilo de los antiguos profetas bíblicos. Así era como ellos le advertían a la gente las desgracias que se les iban a venir encima si no redireccionaban su manera de vivir, si no cambiaban la sociedad. Ellos anunciaban catástrofes, sí, pero para que no sucedieran, porque una eventual conversión podría cambiar radicalmente el destino de las ciudades amenazadas. Esto fue precisamente lo que no entendió Jonás, que después que se convirtió la ciudad de Nínive, no entendía por qué Dios no la había castigado. Era, Dios mandaba esa predicación, era para que no se cumpliera la amenaza. Y es interesante notar que en las profecías de Isaías, capítulo 23, versículos 1 al 18, o también Ezequiel, capítulo 28, versículos 2 al 23, profecías que recomiendo leer, allí encontramos lamentaciones que se pronunciaban precisamente sobre las ciudades fenicias de Tiro y de Sidón, y que Jesús cita en el Evangelio de hoy. Estas ciudades fenicias costeras, hoy en el Líbano, de Tiro y de Sidón, eran ciudades comerciales opulentas,
opulentas y con una gran tradición cultural en el mundo antiguo. Tomemos como ejemplo las palabras de Isaías 23:4, donde se dice contra Sidón: avergüénzate, Sidón, que habla el mar, la fortaleza del mar, diciendo: no engendré ni di a luz, ni crié jóvenes, ni eduqué doncellas. Y más adelante se agrega sobre Tiro: ¿quién tomó tal decisión contra Tiro, la gran metrópoli, cuyos mercaderes eran príncipes y sus comerciantes nobles de la tierra? El Señor de los ejércitos tomó tal decisión para bajar el orgullo de toda pompa, para envilecer a todos los nobles de la tierra. Son palabras fuertes. Pero fíjense ustedes, ahora la cosa cambia. Jesús prevé que aquellas opulentas ciudades de Tiro y de Sidón, si hubieran visto sus prodigios, habrían sido más generosas al escuchar su predicación, hasta el punto que se habrían dejado conmover y convertir con una gran sinceridad y se habrían vestido de sayal y sentado sobre ceniza. Bueno, porque esta era la forma de expresar penitencia, gestos que estaban acompañados con llanto, contrición y ayuno por los errores cometidos. Y ahora resulta que Tiro y Sidón parecen más afortunadas porque serán mejor tratadas en el juicio con respecto a la dureza que le espera a Corazaín, a Betsaida y a Cafarnaúm, las ciudades más beneficiadas por los milagros de Jesús en Galilea, pero que han sido renuentes para creer. Estas tres ciudades se encuentran en la ribera norte del lago de Galilea, el área donde Jesús más invirtió tiempo y energía en su misión. Corazaín se encuentra apenas a 3 kilómetros de Cafarnaúm y se eleva unos 100 metros sobre el nivel del lago. Hoy la conocemos como Kirbet Keraze, donde podemos todavía apreciar una bella sinagoga. Les recomiendo visitarla la próxima vez que vayan a Israel. Betsaida es una ciudad que quedaba en la desembocadura del río Jordán en su primer tramo, cuando llegaba al lago de Galilea, donde se formaba un delta. De aquí provenían los pescadores Pedro, Andrés y Felipe. Y esta ciudad había sido embellecida por el enarca Herodes Filipo, y él mismo la había rebautizado con el nombre de Julia, la hija del emperador. Pero lo más curioso es que Cafarnaúm entre en la lista de las 3 ciudades denunciadas por su incredulidad, porque fue allí precisamente donde Jesús vino a residir después de que lo expulsaran en Nazaret. Y fue allí donde Jesús estableció su base misionera. Lucas, el evangelista, nos dice que en Cafarnaúm, después de una larga jornada de muchos milagros, la multitud lo seguía buscando y le pedía que no se fuera. Lo podemos ver en Lucas 4:42. Pero la verdad es esta: la búsqueda afanosa de milagros no es necesariamente fe. Precisamente de Cafarnaúm, Jesús dice la lamentación más fuerte. Versículo 15: y tú, Cafarnaúm, ¿acaso serás exaltada hasta el cielo? Hasta los infiernos vas a descender. Hasta los infiernos. Pues sí, eso dice. Pero hay que entender la frase. En griego se dice geos tu hadu, literalmente, hasta el Hades. Esta frase, hasta el Hades, se encuentra en la profecía de Isaías, capítulo 14, versículo 15, en su versión griega, la Septuaginta. Una frase dirigida
al tirano rey de Babilonia. Ahora en el Hades serás precipitado. El término Hades traduce el hebreo Sheol, que indica un lugar de inactividad donde habitan los difuntos como en una sombra, en estado de larva, como dice Isaías 14:9. Algunos textos, como los de los Salmos 16:10 o 49:10, lo veían ya como un lugar de castigo para la gente mala. Pero atención, Jesús no parece estar pensando en condenación. No está hablando con rabia, sino con un profundo dolor. Lo que está haciendo es una advertencia dolorosa que le parte el corazón. No han sabido leer sus prodigios. La realidad está llena de prodigios, pero no los vemos. No leemos las señales del amor, de la belleza, de la luz, de la paz, de Dios en medio de nosotros. Pero Jesús no tira la toalla. Sus palabras son una nueva invitación, son la señal de que no se rinde, de que sigue insistiendo y esperando un cambio de actitud más favorable en estas mismas ciudades difíciles, complicadas. Eran piadosas, sí, pero demasiado orgullosas, convencidas de que todo estaba bien, orgullosas de su pasado. Las palabras de Jesús son un último intento, el de la esperanza contra toda esperanza, para que la feliz noticia del Evangelio sea recibida, para que la presencia viva de Dios en él y su misión de rescatar vidas sea acogida. Como lo había dicho antes, en el capítulo 7, cuando se refirió al juego de los muchachos en la plaza, ¿se acuerdan de aquella cita? Lucas 7:22. Hemos entonado un lamento y no han llorado. Jesús no solo vino para sonar la flauta y hacernos bailar, danzar de gozo. Él también llora por aquellos que no quisieron danzar con Él, porque vino precisamente para buscar y salvar lo que estaba perdido. Estamos entonces ante un urgente llamado al cambio. Lo mismo que Juan Bautista requería con insistencia al pueblo desde el inicio de este mismo Evangelio de Lucas, en el capítulo 3, versículos 3 al 14. Ahora también esto mismo es fuertemente deseado y pedido por Jesús, la conversión. Para terminar, Jesús se vale de un argumento. El final del discurso a los 72 discípulos misioneros manifiesta una solidaridad de destino entre el maestro y los discípulos, entre el Jesús que envía y sus enviados, los misioneros. Dice en el versículo 16, quien a ustedes escucha, a mí me escucha. Quien a ustedes desprecia, a mí me desprecia. Y quien a mí me desprecia, desprecia al que me ha enviado. En pocas palabras, los discípulos misioneros de Jesús serán recibidos o rechazados, pero en realidad, a quien la gente va a recibir o va a rechazar será a Dios en persona. Podemos notar aquí, atención con esto, un paso del tiempo histórico del Jesús terreno, él dice, el que me escucha a mí, un paso al tiempo de la iglesia, quien a ustedes escucha. De Jesús a la iglesia. Y este es un aspecto importantísimo de la misión. El Jesús resucitado y exaltado al cielo no calla, sigue predicando, sigue hablándole al mundo por la boca de sus predicadores, de los servidores del Evangelio. Y curiosamente,
Esos predicadores aquí no son los 12 apóstoles, como ocurre en el texto de Mateo 10:40, el paralelo, ¿no? Aquí se trata de los 72, o sea, el gran grupo de los discípulos en el que cabemos todos los creyentes. Es una imagen de las naciones, una imagen de todos los discípulos de Jesús. Por lo tanto, a partir de las comunidades cristianas, desde las más sencillas, así estén constituidas solamente de 2 o 3 personas, o como ocurre con un matrimonio cristiano, una pareja cristiana. A través de ellos, el Señor sigue anunciando su evangelio. Ellos son servidores de la palabra. Y todos deben estar conscientes de que los pueden escuchar o rechazar. Y esto plantea una pregunta importante con la que quiero terminar. ¿Qué testimonio del reino le estamos dando nosotros a la gente en estos días? Y digo que es importante porque de la calidad del testimonio, o sea, de nuestra identificación con Jesús en un estilo de vida que lo transparenta, depende, de esto depende, en buena parte, la escucha. La escucha o el rechazo del Evangelio por parte de la gente.